¿Qué nos depara el futuro? El regreso de Jesucristo. Verso clave, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Describe el regreso de Jesucristo de forma gloriosa e innegable, visible para todos. A continuación se detallan los elementos clave. Señal del Hijo del Hombre. Se refiere a la señal visible e inconfundible del regreso de Jesús, que marca el fin de los tiempos y el comienzo de su reino. Las tribus de la tierra llorarán. Aunque las interpretaciones varían, esta frase probablemente se refiere al reconocimiento generalizado del poder y la autoridad de Cristo, lo que podría generar tanto temor como esperanza. Ved al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Representa la llegada de Jesús de forma majestuosa y poderosa, señalando su autoridad y el establecimiento de su reino. Juan 14:28 dice: Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, ciertamente os regocijaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús está hablando con sus discípulos. Les recuerda que ha dicho que se irá, pero que volverá a ellos. Luego les explica que si de verdad lo amaran, se alegrarían de que se va al Padre, porque el Padre es mayor que él. Este versículo sugiere que el amor de los discípulos por Jesús debe ser tan profundo que aunque se vaya, entiendan que es para algo mayor, para estar con su Padre, que es mayor que él. También habla de la importancia de entender que la ausencia de Jesús no es definitiva, ya que volverá a ellos. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Job 19:25-27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Describe un evento durante la segunda venida de Jesucristo. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, el cual se partirá en dos, de este a oeste, creando un gran valle. Una mitad del monte se desplazará al norte y la otra hacia el sur. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice: Y el Señor dirija vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este versículo expresa el deseo de que el Señor guíe a los creyentes a amar a Dios y a perseverar como
como Cristo. También puede traducirse como: deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos, y que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso significa que cuando Cristo vuelva en su gloria, todos aquellos que pertenecen a Él también serán revelados y compartirán su gloria. Cristo nuestra vida. Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual y eterna. En Él encontramos la vida que Dios nos ha dado. Se manifieste refiere a la segunda venida de Cristo, cuando se revelará en su poder y gloria. Vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, aquellos que son suyos también serán revelados y compartirán su gloria. En resumen, Colosenses 3:4 habla de la esperanza de la manifestación de Cristo y la esperanza de la manifestación de los creyentes en su gloria. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 1 Corintios 1:7-8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. También dice que Dios los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, estos versículos expresan que los corintios son plenamente equipados con dones espirituales. Esperan con anhelo la segunda venida de Jesús, y Dios los fortalecerá para que sean irreprochables cuando Jesús regrese. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzgar antes de tiempo. La instrucción principal es no hacer juicios prematuros sobre la calidad de los servicios de otros o sus intenciones. El regreso del Señor. Pablo enfatiza que la verdadera evaluación ocurrirá cuando el Señor venga, no a través de juicios humanos. Revelación de lo oculto. Cuando el Señor regrese, se revelarán todas las cosas ocultas y se pondrán al descubierto las verdaderas intenciones de los corazones. La alabanza de Dios. Cada uno recibirá su merecido de parte de Dios después de esta revelación, no a través de juicios humanos. Este pasaje se encuentra en el contexto de Pablo confrontando a los corintios, quienes estaban involucrados en juicios y críticas mutuas. Pablo los exhorta a no juzgar a los demás, sino a confiar en que el Señor es el juez final y dará a cada uno lo que merece. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 1 Corintios 11:26 dice: Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
En otras palabras, cada vez que la comunidad de cristianos celebra la Cena del Señor, están proclamando la muerte de Jesús hasta que Él regrese. El pan y la copa. Estos representan el cuerpo y la sangre de Jesús, respectivamente, como símbolo de su sacrificio por la humanidad. La muerte del Señor. Al participar en la Cena del Señor, los cristianos recuerdan la muerte de Jesús en la cruz, que fue el acto de amor que redimió a la humanidad. Anunciar la muerte. La celebración de la Cena del Señor no solo es un recuerdo, sino también una proclamación pública de la muerte de Jesús a los demás, hasta que Él venga. Este versículo implica que la celebración de la Cena del Señor continuará hasta que Jesús retorne en su segunda venida. En resumen, 1 Corintios 11:26 enfatiza la importancia de recordar y proclamar la muerte de Jesús a través de la celebración de la Cena del Señor, y destaca que esta práctica debe continuar hasta que Jesús regrese. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Eso es Lucas 12:40. Este versículo enfatiza la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo, que podría ocurrir inesperadamente. Es un llamado a la diligencia y la vigilancia en la vida espiritual. A continuación, un análisis más detallado de su significado. La imprevisibilidad de la segunda venida. El versículo destaca que el regreso de Cristo no es algo que se pueda predecir ni planificar. Enfatiza que el momento es desconocido y podría ocurrir en cualquier momento. La importancia de la preparación. Estar listo significa mantener un estado de preparación en el corazón y la vida, para que no nos tome por sorpresa cuando el Hijo del Hombre regrese. Esta preparación implica estar atentos al crecimiento espiritual, buscar la voluntad de Dios y vivir de una manera que refleje nuestra fe. Motivación para la diligencia. El versículo sirve como herramienta de motivación para que los cristianos vivan una vida que agrade a Dios. El conocimiento del repentino e imprescindible regreso de Cristo los anima a ser diligentes en su servicio y a vivir con un sentido de urgencia y propósito. Lucas 12:40 suele interpretarse junto con otros versículos del mismo capítulo y otros pasajes similares a lo largo de la Biblia, que enfatizan la necesidad de fidelidad y vigilancia en el servicio a Dios. Segunda de Pedro 2:3-4. Por su avaricia estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Segunda de Pedro 2:10. Pero en verdad no se avergüenzan de ellos mismos, y con esto se ponen en evidencia los que se esconden tras sus cosas que avergüenzan a Dios. Perdón. Le voy a leer 2 de Pedro 2:10 otra vez. Pero en verdad no se avergüenzan de ellos mismos, y con esto se ponen en evidencia los que se esconden tras sus cosas que se avergüenzan de Dios. Este pasaje de 2 de Pedro 2:10 se interpreta a menudo como una descripción de personas que afirman ser seguidores de Cristo, pero que en realidad viven vidas que lo deshonran. Estas personas, a pesar de sus afirmaciones externas, demuestran su verdadera condición espiritual con sus acciones y su constante reincidencia en el pecado. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga,
halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El versículo promete que el amo se preparará para servir. Sentará a sus siervos y luego les servirá. Esta imagen enfatiza la importancia de estar listos y alertas en anticipación de la segunda venida de Cristo. A continuación, un desglose más detallado. El amo representa a Jesucristo y su regreso. El amo se prepara, sienta a los siervos y les sirve, destacando un orden de servicio inverso, donde el amo se convierte en el siervo. Estar velando o despierto implica alerta y disponibilidad espiritual, un tema que también se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 13. Bendiciones. La recompensa por estar preparado es el acto de servicio del amo y la bendición de su presencia. Mateo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Este versículo de Mateo 24 describe la venida del Hijo del Hombre, Jesús, como una manifestación repentina y universal, similar al relámpago que se ve desde un extremo de la tierra al otro. El relámpago sirve como una analogía. Es una luz repentina y visible que se extiende rápidamente por el cielo. La venida del Hijo del Hombre. Se compara la venida de Jesús a la tierra con el relámpago. Significa que será una manifestación repentina y universal, visible para todos. Este versículo se encuentra en un contexto más amplio donde Jesús está hablando sobre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida. En resumen, Mateo 24, 27 predice que la segunda venida de Jesús será un evento universal y repentino, similar a un relámpago que ilumina toda la tierra. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dios les bendiga.